Es posible que hayas oído hablar de la escandalosa demanda por abuso sexual presentada por un antiguo empleado contra el jefe de la WWE, Vince McMahon. El escándalo no podía llegar en peor momento, ya que la WWE firma un enorme acuerdo de $5.000 millones con Netflix. Durante años han circulado rumores sobre el lado oscuro de Vince McMahon. Ahora, la soga se ha apretado más, ya que exluchadores de la WWE han dado valientemente un paso al frente para compartir detalles inquietantes de sus supuestas tácticas de acicalamiento. Quédate con nosotros hasta el final del vídeo, mientras te damos todos los detalles sobre cómo los luchadores de la WWE se sinceran sobre todas las víctimas que Vince McMahon preparó. Vince McMahon, WWE, víctimas de agresión sexual. Otra vez empieza a hablar de un contrato de $500,000 al año. Lo siguiente que sé es que Vince McMahon se está bajando la cremallera de los pantalones. A principios de 1992, una nube oscura se posó sobre la entonces World Wrestling Federation o WWF, propiedad de Titan Sports. Este periodo, bautizado como Titangate por la publicación Pro Wrestling Torch, vio a la empresa enfrentarse a una multitud de acusaciones de conducta sexual inapropiada. Estas acusaciones se produjeron poco después de un escándalo de abuso de esteroides que amenazaba con derribar toda la industria. En un principio, Vince McMahon pareció evitar la tormenta del Titangate. Sin embargo, esto cambió radicalmente en abril. Now It Can Be Told, un programa de televisión de noticias sensacionalistas, presentado y producido por Geraldo Rivera, emitió un segmento en el que aparecía la exárbitro Rita Chatterton. Chatterton hizo una acusación estremecedora, alegando que McMahon la había violado en una limusina 6 años antes, en 1986. Una semana más tarde, en el programa de entrevistas de Rivera, de gran audiencia, dio más detalles y situó a Vince McMahon en el centro del creciente escándalo. Me obligaron a practicar sexo oral con Vince McMahon. Cuando no pude completar sus deseos, se enfadó mucho. Empezó a arrancarme los vaqueros. Me tiró encima de él. En un relato desgarrador, Chatterton detalló la supuesta agresión. Afirmó que McMahon la había atraído a su limusina con el pretexto de una reunión de negocios. Una vez dentro del vehículo, la situación se volvió violenta. Chatterton alegó que McMahon la había dominado y agredido 2 veces antes de invocar cruelmente una norma de la empresa contra la confraternización mencionada anteriormente para justificar su despido. En un giro aparentemente extraño, McMahon tomó represalias demandando a Chatterton, Geraldo Rivera y los colaboradores del programa en febrero de 1993. Sin embargo, la demanda, que curiosamente se centraba en la conspiración civil y no en la difamación, fue finalmente retirada un año después. Chatterton guardó silencio sobre el incidente durante 3 décadas, dejando al público solo rumores y especulaciones sobre la verdad de las escandalosas acusaciones. La situación empezó a cambiar 2 décadas más tarde. En junio de 2022, en una revelación sobre los presuntos casos de conducta sexual inapropiada de McMahon, cayó una bomba. Era una entrevista publicada con Rita Chatterton, la mujer que había acusado a McMahon de agresión en 1992. Esta vez, Chatterton no estaba sola. El artículo introducía un nuevo elemento, Leonard Incitari, también conocido como Mario Mancini, un antiguo aprendiz de luchador y amigo de Chatterton de los viejos tiempos. Incitari, actuando como testigo contemporáneo crucial, corroboró las afirmaciones de Chatterton. Sus palabras añadieron una capa de credibilidad a sus alegaciones. El apoyo de Incitari, unido a la renovada voz de Chatterton, reavivó las acusaciones de décadas de antigüedad contra Vince McMahon. En ese mismo mes, McMahon llegó a una resolución sobre la demanda relativa a Chatterton, según confirmó su abogado, que hizo hincapié en la afirmación de inocencia de McMahon, pero señaló que la decisión de llegar a un acuerdo estaba motivada por el deseo de eludir los gastos asociados a los procedimientos judiciales. Personas conocedoras de la situación han revelado que McMahon ha llegado a un importante acuerdo con Chatterton, que asciende a varios millones de dólares. Aunque la cantidad exacta sigue sin revelarse al público, se ha reconocido que Chatterton reclamó daños y perjuicios por valor de $11,75 millones en su acción legal contra McMahon. En un giro trágico, surgió una declaración póstuma de la exluchadora de la WWE, Ashley Massaro. Massaro, que falleció en 2019, habría proporcionado una declaración jurada antes de su muerte, detallando acusaciones de depredación sexual contra Vince McMahon. La declaración alegó que McMahon no solo la atacó a ella, sino también potencialmente a otras luchadoras. Los detalles de los supuestos incidentes y el alcance de las acusaciones siguen sin estar claros, pero la declaración de Massaro sin duda alimentó una tormenta de controversia y obligó a reexaminar la dinámica de poder dentro de la WWE. En 2006, la superestrella de la WWE, Ashley Massaro, fue presuntamente drogada y violada por varios soldados estadounidenses durante un viaje a Kuwait. Una declaración jurada condenatoria, previamente inédita para el público, estalló en escena en 2023. El documento se originó a partir de una demanda presentada en 2017 por los abogados de Ashley Massaro contra WWE. La demanda se centró en el manejo de las conmociones cerebrales por parte de la compañía, pero una declaración jurada de Massaro reveló una horrible capa adicional. Massaro, que falleció trágicamente en 2019, alegó que fue drogada y violada durante una gira de la WWE en 2006 en Kuwait. El perpetrador, según Massaro, se hizo pasar por un médico militar. Para complicar aún más la historia, Massaro afirmó que Vince McMahon, al enterarse del incidente, instó a su silencio para preservar los lazos de WWE con los militares.
Aunque la propia declaración jurada no mencionaba inicialmente que McMahon se aprovechara de las luchadoras, sus abogados omitieron a regañadientes ese detalle debido a su falta de relevancia directa para la demanda por conmoción cerebral. Sin embargo, la insinuación pesaba mucho, planteando serias dudas sobre la conducta de McMahon y la supuesta cultura de la empresa. En una desgarradora revelación de la declaración jurada desenterrada de Ashley Massaro, surgió un patrón de supuesta mala conducta por parte de Vince McMahon. Massaro afirmó que, tras rechazar su invitación nocturna a una habitación de hotel, McMahon tomó represalias escribiendo promos destinadas a arruinar su carrera. Según Massaro, no se trataba de un incidente aislado. Describió un ambiente de trabajo hostil fomentado por McMahon, lleno de comentarios sexuales vulgares cada vez que se cruzaban. Estos comentarios, declaró, estaban claramente diseñados para hacerla sentir incómoda, pintando un cuadro de una dinámica de poder fuertemente inclinada a favor de McMahon. Las alegaciones de Massaro, aunque no forman parte de la demanda original por conmoción cerebral. Los aficionados a la lucha libre y una comunidad de Long Island están de luto por la repentina muerte de una antigua estrella. Ashley Massaro fue encontrado muerto dentro de su casa en el condado de Suffolk ayer. Luchó para la WWE 3 años después de ganar su concurso de búsqueda de divas. Tenía solo 19. Tras su fallecimiento, WWE mantuvo que ni Vince McMahon ni los altos mandos fueron nunca informados de la supuesta violación por parte del militar impostor. Sin embargo, un giro reciente surgió cuando Edward Brennan, abogado del ex ejecutivo de WWE, John Laurinaitis, quien también enfrenta acusaciones de agresión sexual, contradijo esta declaración. Brennan admitió que la alta dirección, incluido Laurinaitis, estaba efectivamente al corriente de la acusación. A pesar de esta revelación, Laurinaitis afirmó que se siguieron los protocolos adecuados y negó cualquier encubrimiento. Enturbiando aún más las aguas, se informó de que el Servicio de Investigación Criminal Naval inició una investigación sobre la denuncia de Massaro en junio de 2019, poco después de su muerte. Esta investigación se cerró en enero de 2020, pero los detalles relativos a sus conclusiones siguen envueltos en el secreto. En el verano de 2022, un artículo que detallaba múltiples acuerdos de dinero por silencio que McMahon supuestamente había hecho con mujeres que lo acusaban de conducta sexual inapropiada. Esta presión pública, alimentada por un escándalo mucho mayor que el caso de una simple asistente legal, culminó en una dramática dimisión. El 22 de julio de 2022, Vince McMahon dejó todos los cargos directivos de la WWE. Sin embargo, su ausencia de la empresa resultó ser temporal. Para el 6 de enero de 2023, McMahon había conseguido volver a la junta directiva de la WWE, ascendiendo finalmente al puesto de presidente ejecutivo tanto de la WWE como de la recién fusionada TKO Group Holdings, unión que incluía a la UFC. Este regreso al poder duraría poco. El 25 de enero de 2024, la mencionada asistente legal, ahora identificada como Janelle Grant, hizo añicos el frágil liderazgo de McMahon. Grant presentó una demanda civil contra McMahon, John Laurinaitis y la WWE, formulando graves acusaciones de abuso físico y emocional, agresión sexual y tráfico de personas. Esta explosiva demanda acabaría forzando la salida definitiva de McMahon. La demanda presentada en enero de 2024 por Janelle Grant, una antigua empleada de la WWE, destapó un patrón de supuesta mala conducta por parte de Vince McMahon. La demanda de 67 páginas, junto con un reportaje de investigación reciente del Wall Street Journal, pintó un panorama aterrador. Grant afirmó que McMahon la atacó en marzo de 2019, un periodo de vulnerabilidad emocional y financiera para ella. Supuestamente, se aprovechó de su desesperación en la búsqueda de empleo, haciéndose amigo de ella en un primer momento, antes de traspasar los límites profesionales y presionarla para que mantuviera una relación física como precio del empleo en WWE. Aunque Grant consiguió un puesto en el departamento legal en junio de 2019, la pesadilla continuó. Menos de un año después, McMahon supuestamente armó su privacidad al compartir fotos y videos explícitos con figuras poderosas dentro y fuera de la WWE, incluido Brock Lesnar, un luchador que McMahon estaba cortejando para un nuevo contrato. La demanda alegaba además que McMahon inculcó una cultura del miedo, advirtiendo a Grant desde el principio que tenía recursos legales de clase mundial en marcación rápida para silenciar a cualquiera que le causara problemas. Estas acusaciones, unidas al reportaje del Wall Street Journal, acabarían forzando la dimisión definitiva de McMahon de la WWE. El alcance de los presuntos abusos detallados en la demanda de Janelle Grant era poco menos que espeluznante. El documento, una acusación condenatoria de la conducta de Vince McMahon, describía una dinámica de poder tan desigual que la coacción se convirtió en una norma tácita. Dada la posición omnipotente de McMahon en la WWE, afirmaba la demanda, la coacción era inherente a sus exigencias sexuales cada vez más depravadas. Grant alegó un patrón sistemático de explotación. Mientras McMahon ejercía de consejero delegado y ella de humilde coordinadora del departamento jurídico, supuestamente la presionó para que mantuviera encuentros sexuales, no solo con él, sino potencialmente también con otras personas. Según la demanda, McMahon le ordenó que visitara a John Laurinaitis, otro ejecutivo de la WWE, para tener encuentros sexuales incluso antes de empezar a trabajar. Supuestamente esperaba e incluso exigía actividad sexual en la sede de la WWE, incluso durante las horas de trabajo.
La demanda de Janelle Grant contra Vince McMahon no se limitaba al acoso sexual, sino que describía un cuadro espeluznante de presunto control sistemático. Grant afirmaba que McMahon se embarcó en una campaña para aislarla, separándola de sus amigos y minando su identidad para moldearla y convertirla en alguien servil a sus deseos. El documento detalla una dinámica de poder preocupante, en la que McMahon supuestamente ejercía la propiedad y el control total sobre su vida personal y profesional. Los supuestos abusos alcanzaron un nivel de pesadilla, y Grant afirmó que fue sometida a una crueldad y degradación extremas que la obligaron a disociarse para hacer frente al trauma. Estas acusaciones se vieron reforzadas por capturas de pantalla de mensajes de texto supuestamente entre Grant y McMahon, que revelaban la naturaleza desviada de sus fantasías sexuales, según múltiples fuentes. La demanda se intensificó aún más cuando se alegó una brutal agresión en junio de 2021, afirmando que McMahon y John Laurinaitis agredieron sexualmente a la señora Grant dentro de la oficina de Laurinaitis, mientras sus colegas trabajaban inconscientemente cerca. La demanda reveló un giro sorprendente: el supuesto motivo detrás del despido de Grant en enero de 2022, apenas unos meses antes de la exposición que derrocaría a McMahon. Según la demanda, Linda McMahon, la esposa de Vince, descubrió la aventura. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Grant afirmó que McMahon la presionó para que firmara un acuerdo de confidencialidad, exigiéndole silencio a cambio de un cuantioso pago de $3 millones. Sin embargo, esta supuesta jaula de oro venía con un candado oxidado. Tras un único pago de $1 millón, los pagos cesaron abruptamente. Esta promesa incumplida, unida al continuo tormento emocional y psicológico, llevó finalmente a Grant a liberarse de la supuesta red de control que McMahon había tejido a su alrededor. Presentó la demanda en enero de 2024, buscando no solo una compensación económica, sino también un ajuste de cuentas público por el trauma que soportó. Pero lejos de ser las únicas acusaciones contra McMahon, han salido a la luz otras revelaciones sobre su comportamiento. Otros casos de agresión sexual que involucran a McMahon. ¿Recuerdas que antes mencionamos el escándalo del Titan Gate? Pues bien, en el centro del escándalo estaban Pat Patterson, el jefe de operaciones de lucha libre, y su mano derecha Terry Garvin. También estaba implicado Mel Phillips, un locutor que también supervisaba el equipo del ring y dependía directamente de Garvin. Surgieron acusaciones inquietantes que describían una cultura de casting supuestamente fomentada por Patterson y Garvin. Estas acusaciones sugerían que los luchadores masculinos y otros miembros del personal eran presionados para realizar actos sexuales a cambio de oportunidades profesionales en la WWF. Phillips, por su parte, se vio capacitado para incorporar a su equipo a jornaleros menores de edad como ring boys, a los que luego acicalaba y molestaba. Ante el creciente escándalo, los tres hombres, Patterson, Garvin y Phillips, renunciaron a la WWF. Aunque WWE mantuvo inicialmente que Phillips fue suspendido antes de su salida, el daño estaba hecho. Al final, solo Patterson regresó a la empresa, probablemente debido a su mayor valor como jefe de operaciones de lucha libre. Para complicar aún más la historia, algunas de las primeras acusaciones quedaron en entredicho. Murray Hodgson, que afirmó haber sido despedido por rechazar insinuaciones no deseadas, fue tachado más tarde de estafador de toda la vida por su propio abogado. Del mismo modo, la superestrella, Billy Graham, se retractó de su afirmación de haber presenciado tocamientos indebidos de Patterson a un niño. Sin embargo, estos hechos ensombrecieron otras acusaciones más creíbles, como las de Tom Cole. Finalmente, Garvin desapareció de la escena pública, mientras que Patterson volvió a ocupar una posición de poder. Justo antes de que las acusaciones se hicieran públicas, el propio Vince McMahon reveló un detalle preocupante. McMahon admitió haber despedido previamente a Mel Phillips debido a las sospechas sobre el comportamiento peculiar y antinatural de Phillips con chicos jóvenes. Sin embargo, McMahon volvió a contratar a Phillips semanas después. Echando más leña al fuego, McMahon demandó posteriormente a un medio de comunicación por difamación por otras partes de un artículo en el que se detallaban sus revelaciones. En un giro impactante desenterrado en 2020, las solicitudes de la Ley de Libertad de Información revelaron el conocimiento de Vince y Linda McMahon de las acusaciones contra Mel Phillips. Los registros judiciales del escándalo del chico del ring expusieron el testimonio jurado del propio Vince, admitiendo el conocimiento del peculiar y antinatural interés de Phillips por los niños. A pesar de esta inquietante verdad, Vince no tomó ninguna medida y se limitó a exigir a Phillips una promesa vacía de que dejaría de perseguir niños cuando volviera a ser contratado en 1988. Esta revelación no fue la única prueba. Business Insider informó además de que, bajo la supuesta directiva de los McMahon, la WWF lanzó una campaña de desprestigio contra Tom Cole, fallecido en febrero de 2021. Fue una de las jóvenes víctimas que se atrevió a denunciar los abusos de Phillips. Intentaron desacreditarlo tanto a él como a su familia. En un intento desesperado por controlar los daños, el abogado de Vince McMahon, Jerry McDevitt, emitió una extraña respuesta. McDevitt restó importancia a la gravedad de las acusaciones contra Mel Phillips, alegando que se debían a un inusual fetiche con los pies y no a formas convencionales de abuso sexual. Esta explicación, ampliamente ridiculizada por su absurdez, no sirvió para aplacar la creciente indignación pública. Tal vez aún más inquietante fue la caracterización de McDevitt de las acusaciones contra los McMahon como calumnias extravagantes. Los testimonios jurados contradecían claramente esta versión y revelaban que Vince McMahon conocía el peculiar y antinatural interés de Phillips por los niños.
La supuesta decisión de los McMahon de volver a contratar a Phillips con la condición de que dejara de perseguir a los niños resultaba aún más inverosímil. Una década de relativa tranquilidad siguió a los turbios acontecimientos del Titan Gate. Entonces, en enero de 2006, el mismo fin de semana del Royal Rumble, se desató una nueva tormenta para Vince McMahon. Mientras disfrutaba del sol de Florida en su residencia de temporada de Boca Ratón, McMahon decidió broncearse en un centro de bronceado local llamado Tanzabar para prepararse para uno de los mayores acontecimientos de la lucha libre. Esta decisión aparentemente inocua pronto se convertiría en una nueva ola de polémica. Más tarde, una empleada del salón presentó una denuncia policial en la que acusaba a McMahon de mostrarle fotos suyas desnudo que no había solicitado antes de manosearla por la fuerza. Según el informe, cuando la empleada consiguió escapar de la agresión, McMahon lo desestimó como un mero intento de divertirse un poco. La noticia del incidente saltó días después a través de The Palm Beach Post. La esposa de Vince, Linda, negó con vehemencia las afirmaciones, que calificó de totalmente extrañas, pero su hija, Stephanie, confirmó que era cliente habitual de Tanzabar. El incidente de Tanzabar, del que se informó inicialmente en 2006, pareció desvanecerse en el olvido después de que Vince McMahon no fuera acusado. Sin embargo, la historia se negó a permanecer enterrada. Un artículo de seguimiento un mes después reveló la falta de cargos, pero la narrativa permaneció latente durante más de una década. Luego, en enero de 2018, los reporteros desenterraron el informe policial original, volviendo a poner el incidente en el centro de atención. Después de esta revelación, apareció otro informe con el relato de un testigo presencial. Este individuo, nombrado en el informe policial, afirmó haber presenciado cómo McMahon miraba amenazadoramente a la acusadora y asimismo desde su coche durante 45 minutos, antes de que llegara la policía. El 13 de diciembre de 2022, un reportaje reveló una doble acusación contra Vince McMahon. El artículo, que detallaba el pago de un soborno a la luchadora Rita Chatterton, también sacó a la luz una acusación desconocida hasta entonces. La gerente de un spa denunció una horrible agresión por parte de McMahon en 2011. Mientras trabajaba en un complejo de lujo del sur de California, McMahon la agredió sexualmente. El incidente la dejó traumatizada y se lo contó a su marido. Indignado, su marido irrumpió en un evento de la WWE, bate de béisbol en mano, con la intención de enfrentarse a McMahon. Sin embargo, la seguridad le negó la entrada. Se supo que la mujer informó a su jefe del incidente, especificando además que la presencia de McMahon coincidía con un evento de la WWE. Este detalle coincidía con dos grandes eventos celebrados en el sur de California ese año: las grabaciones de pago por visión de Elimination Chamber y la extravagancia de SummerSlam, ambas seguidas de grabaciones de Raw y SmackDown. Al parecer, sacudió la WWE en abril de 2022, cuando la junta directiva, aún bajo el control de Vince McMahon, inició una investigación sobre un cuantioso acuerdo de dinero subrepticio, por valor de $3 millones. Esta investigación se centró en una supuesta aventura entre McMahon y una antigua empleada. Las fichas de dominó empezaron a caer rápidamente. La empresa, conocida como World Wrestling Entertainment, reveló públicamente otros $5 millones en pagos supuestamente realizados por el propio McMahon. Esta revelación obligó a retrasar su informe de resultados, echando más leña al fuego. Esta noticia se sumó a una revelación anterior: la asombrosa cifra de $14,6 millones en gastos no registrados vinculados a McMahon. ¿La guinda de este pastel tan desagradable? La abrupta retirada de McMahon de la empresa. Una importante fuente de noticias informó de que estos pagos de silencio estaban siendo objeto de un intenso escrutinio, tanto por parte de los fiscales federales como de la Comisión de Bolsa y Valores. En su escrito, WWE aclaró que los pagos recientemente desvelados, desembolsados por McMahon en 2007 y 2009, son distintos de las acusaciones de mala conducta que pesan sobre él. La Junta supervisó una investigación autónoma sobre los pagos y acusaciones anteriores. Este escrutinio desenterró acuerdos de confidencialidad adicionales relativos a acusaciones de mala conducta por parte de otras empleadas dirigidas a McMahon y al ejecutivo John Laurinaitis, por valor de $12 millones. En octubre de 2022, WWE había revelado $19,6 millones en pagos no declarados realizados por McMahon para resolver demandas por mala conducta sexual que abarcaban desde 2006 hasta 2022. No solo la junta directiva de la WWE estaba investigando a McMahon. Las autoridades federales de Nueva York iniciaron una investigación a gran escala sobre una red de acusaciones, agresiones sexuales y tráfico sexual. La investigación partió de una citación del gran jurado, y los agentes federales ejecutaron una orden de registro del teléfono de McMahon y exigieron documentos relacionados con cualquier caso de violación, tráfico sexual, agresión sexual, transacciones sexuales comerciales, acoso o discriminación contra empleados actuales o anteriores de la WWE. La lista de presuntas víctimas era larga y alarmante. Incluía a un contratista de la WWE sometido a fotos de desnudos no solicitadas y acoso, un luchador obligado a practicar sexo oral, un ex árbitro que al parecer recibió un acuerdo multimillonario tras una denuncia de agresión, un gerente de un spa que denunció una agresión en un centro turístico y una ex empleada degradada tras rechazar las insinuaciones sexuales de un ejecutivo de relaciones con talentos. ¿Quién es Vince McMahon? Ahora bien, antes de estas acusaciones sexuales y denuncias de grooming, la historia de Vince McMahon no comienza en el brillo de la lucha libre profesional, sino en la tranquila ciudad de Pinehurst, Carolina del Norte.
Nacido el 24 de agosto de 1945, hijo de Victoria Hanner y Vincent James McMahon, sus primeros años estuvieron marcados por una familia fracturada. Su padre, Vincent Sr., abandonó la familia cuando Vince era solo un bebé, llevándose consigo a su hermano mayor, Roderick. Vince no volvería a ver a su padre hasta los 12 años. A pesar de estos duros comienzos, la lucha libre estaba arraigada en la sangre de Vince. Su abuelo, Roderick James Jess McMahon, fue un exitoso promotor de boxeo, portador de la antorcha de un legado familiar que acabaría transmitiéndose al propio Vince. Durante su infancia, McMahon, conocido entonces como Vinnie Lupton, tuvo una educación agitada marcada por frecuentes cambios de residencia, principalmente con su madre y varios padrastros. Al reflexionar sobre su infancia, McMahon reveló la angustiosa realidad de ser testigo de cómo su madre sufría malos tratos a manos de un padrastro, Leo Lupton, que también atacó a McMahon cuando intervino para protegerla. A pesar de las dificultades, McMahon se graduó en la Escuela Militar Fishburne de Waynesboro, Virginia, en 1964, superando obstáculos como la dislexia. Un giro del destino entrelazó las vidas personal y profesional de Vince McMahon. En 1966, en una iglesia de New Bern, Carolina del Norte, Vinnie Lupton, como se le conocía entonces, de 16 años, conoció a Linda Edwards, de 13 años. Presentada por su madre, este encuentro fortuito se convertiría en una relación de por vida. Se casaron en 1966 y Linda se convertiría en la roca de Vince mientras navegaba por el desordenado mundo de la lucha libre profesional. Juntos, construyeron un imperio empresarial en el que Linda ocupó el cargo de consejera delegada de Titan Sports, Inc., que más tarde pasaría a llamarse WWE, de 1997 a 2009. La dinastía de la familia McMahon se extiende más allá del mundo de la lucha libre profesional. Vince y Linda McMahon, que se conocieron en la adolescencia, han construido juntos un legado. De su unión, nacieron dos hijos que se convertirían en figuras fundamentales del universo de la WWE. Shane McMahon, conocido por sus payasadas de altos vuelos, ha tenido una publicitada relación intermitente con la empresa, que abandonó en 2010 antes de regresar en 2016. Su hermana, Stephanie McMahon Levesque, se labró su propio camino, desempeñando diversos papeles entre bastidores e incluso apareciendo en pantalla a lo largo de la década de 1990. Dejó su papel activo en 2023. El legado de los McMahon se extiende también a la siguiente generación. Shane tiene 3 hijos con su esposa Marisa Mazzola, mientras que Stephanie y su marido Paul Levesque, también conocido como Triple H, tienen 3 hijas. Con 6 nietos, el árbol genealógico de los McMahon está firmemente arraigado en el mundo de la lucha libre. En 2006, Vince McMahon poseía una impresionante variedad de propiedades, entre ellas un lujoso ático de $12 millones en Manhattan, Nueva York, y una mansión de $40 millones en Greenwich, Connecticut. Además, poseía un lujoso retiro vacacional de $20 millones y un majestuoso yate deportivo de 47 pies bautizado Sexy Beach. A pesar de las fluctuaciones, su fortuna ascendió a la asombrosa cifra de $1.100 millones, lo que reafirmó la declaración de la WWE de su condición de multimillonario en 2001. Aunque brevemente ausente de las filas de los multimillonarios entre 2002 y 2013, el resurgimiento financiero de McMahon fue evidente, con su patrimonio neto disparándose a un estimado de $3,6 mil millones en 2018. El destino de Vince McMahon dio un giro dramático a los 12 años. Fue el año en que se reencontró con el padre que le había abandonado en la infancia. Este encuentro crucial, orquestado por la promotora de lucha libre Capital Wrestling Corporation, o CWC, no fue solo una reunión familiar. Encendió una pasión dentro del joven Vince. Ver a su padre, Vincent J. McMahon, navegar por el mundo de la lucha libre profesional, encendió un fuego en el alma de Vince. Ansiaba desempeñar un papel en este electrizante espectáculo, y al principio se imaginaba a sí mismo como luchador. Sin embargo, su padre, un experimentado promotor, tenía otros planes. Explicó la crucial separación entre promotores y luchadores, instando a Vince a permanecer entre bastidores y orquestar la acción, no a participar en ella. Aunque su sueño de competir en un ring se truncó, las semillas de un futuro imperio de la lucha libre estaban firmemente plantadas en la mente de Vince McMahon. El camino de Vince McMahon hasta convertirse en magnate de la lucha libre no fue un salto de la noche a la mañana. Tras licenciarse en empresariales por la Universidad de Carolina del Este en 1968, emprendió un camino aparentemente sin relación como viajante de comercio. Sin embargo, sus miras estaban puestas en el mundo que había construido su padre, Vincent J. McMahon, la World Wide Wrestling Federation, WWF. Deseoso de contribuir, Vince dio sus primeros pasos en el Círculo Cuadrado en 1969, no como luchador, sino como presentador de la WWF All-Star Wrestling. Su ambición no se detuvo ahí. En 1971 se le confió la promoción de su primera tarjeta en un pequeño territorio de Maine. Ese mismo año se convirtió en comentarista, sustituyendo a Ray Morgan. Durante los 26 años siguientes, su voz se convertiría en sinónimo de la energía atronadora de la lucha libre profesional, al tiempo que aprendía meticulosamente la industria desde la cabina de retransmisión. Este periodo de experiencia práctica, tanto entre bastidores como ante el público, resultaría inestimable para Vince McMahon en su intento de revolucionar el mundo de la lucha libre. En los años 70, Vince McMahon alcanzó la fama dentro del imperio de lucha libre de su padre. Durante la década siguiente, no fue solo un sucesor, sino una fuerza impulsora detrás del crecimiento explosivo de la compañía.
McMahon encabezó una expansión estratégica de la sindicación televisiva, triplicando su alcance y llevando el entretenimiento de la lucha libre a un público más amplio que nunca. Su influencia tampoco se limitó a los bastidores. McMahon promovió el legendario combate de 1976 entre el gran boxeador Muhammad Ali y el luchador japonés Antonio Inoki, un espectáculo que consolidó el lugar de la empresa en la historia de la cultura pop. En 1979, su visión y ambición le llevaron a encabezar el cambio de nombre de la empresa a World Wrestling Federation o WWF, un paso que marcó una nueva era en la lucha libre profesional. En febrero de 1980, Vince McMahon dio un paso audaz al crear Titan Sports, una nueva empresa dispuesta a revolucionar la lucha libre profesional. La incipiente organización estableció su sede en un lugar insólito, South Yarmouth, Massachusetts. La empresa utilizó incluso el desaparecido Cape Cod Coliseum como centro de operaciones, prueba del ingenio de McMahon en sus inicios. Con una clara visión de futuro, McMahon asumió el liderazgo como presidente, mientras su esposa, Linda, se convertía en su copiloto como codirectora ejecutiva. Esto marcó el comienzo de una dinámica asociación que impulsaría a Titan Sports a nuevas cotas. En 1982, Titan Sports había adquirido estratégicamente el control del CWC del enfermo padre de Vince. Lamentablemente, su padre falleció en mayo de 1984. La adquisición del CWC resultó ser un momento crucial, ya que proporcionó a Titan Sports una base sólida para el crecimiento futuro. Los primeros años de la década de 1990 fueron turbulentos para el imperio de lucha libre de Vince McMahon. Bautizada como la era de la nueva generación, fue un periodo de experimentación en el que la empresa tuvo que lidiar con fluctuantes fortunas comerciales y diversos proyectos internos. Ante la dura competencia de la WWE de Ted Turner, McMahon sabía que era necesario tomar medidas drásticas. Sin embargo, a finales de los 90 había orquestado un regreso magistral, consolidando a la WWF como el rey indiscutible de la lucha libre. Sintiendo un cambio en las preferencias del público, McMahon hizo una apuesta calculada. Dirigió las historias lejos del enfoque familiar, atendiendo en su lugar a un grupo demográfico más maduro. Este audaz movimiento, bautizado como la era de la actitud de la WWF, comenzó con una explosión, con el infame Screwjob de Montreal, donde el campeonato de la WWF fue polémicamente arrebatado a Bret Hart. Esto marcó un punto de inflexión. McMahon, antes una figura de segundo plano, se transformó en el tiránico señor McMahon. Se vio envuelto en un legendario enfrentamiento con el rebelde Stone Cold, Steve Austin, que encarnaba el nuevo y desafiante espíritu de la época. El drama en pantalla caló en el público y devolvió a la WWF al primer plano nacional. Las retransmisiones semanales de Monday Night Raw se convirtieron en un fenómeno cultural, encabezando constantemente los índices de audiencia de la televisión por cable. Aprovechando el éxito de la época, la empresa adoptó una estética más atrevida. El lenguaje soez, la violencia simulada y los combates polémicos, como el de sujetadores y bragas, se convirtieron en señas de identidad de la Attitude Era. Esta atrevida estrategia, junto con una exitosa oferta pública inicial en 1999, consolidó el dominio de la WWF en el mundo de la lucha libre profesional. McMahon renunció voluntariamente a sus funciones de presidente y consejero delegado de la WWE el 17 de junio de 2022, en medio de una investigación interna. Su hija, Stephanie McMahon, asumió el liderazgo interino. A pesar de su dimisión, McMahon siguió supervisando los esfuerzos creativos y de contenido de la WWE. En julio de 2022 se retiró formalmente y nombró a Stephanie presidenta permanente y codirectora ejecutiva junto a Nick Khan. Triple H asumió el liderazgo creativo de la WWE. En enero de 2023 se anunció el posible regreso de McMahon a WWE como presidente ejecutivo, junto con la exploración de una venta de la empresa. Asumió el cargo el 10 de enero. Sin embargo, en medio de acusaciones y el anuncio de una fusión con UFC, McMahon dimitió de TKO en enero de 2024, seguido de la venta de acciones en marzo de 2024. Puede que McMahon se haya marchado de la WWE y del mundo de la lucha libre, pero el efecto de sus acciones seguirá resonando en todo el deporte. ¿Qué opinas de las acusaciones en su contra? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Además, para ver más vídeos con un contenido igual de entretenido, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu pantalla.